Bienestar y salud, de la conciencia a la felicidad. En este último encuentro vamos a abordar el tema de la felicidad. Finalmente, después de atravesar todos estos pasos en este camino, después de hablar sobre la conciencia, sobre la energía, sobre el encuentro, sobre la unidad, sobre el dolor, llegamos finalmente a la felicidad. Quizás felicidad es una palabra que nos cueste definir, que posiblemente tenga diferentes significados para las distintas personas, pero que con total seguridad todos entendemos a qué nos referimos. Desde que el hombre es hombre, anhela ser feliz. Ya Aristóteles, en la antigua Grecia, aproximadamente en el año 350 a.C., consideraba la felicidad como el propósito de la vida, pero asociaba la felicidad a la virtud. Solo se alcanzaba la felicidad si se obraba bien y acorde a la virtud. De alguna manera esta postura aristotélica se contraponía con la sostenida por Epicuro. También vivió en el 340, 300 a.C. Él sostenía que ser feliz era experimentar el placer intelectual y físico y conseguir evitar el sufrimiento mental o físico también, más vinculado esto con el hedonismo. Desde otras filosofías, otras culturas, también abordaron el tema de la felicidad. Y aquí, por ejemplo, el Maharishi Yogi nos propone o nos explica que el propósito de la vida es la expansión de la felicidad y el proceso por el que se lleva a cabo es la evolución. De alguna manera coincidente con Aristóteles en esta idea de la felicidad como propósito de vida, ya propone otro concepto que es el de evolución, o sea, el ser humano debe evolucionar hacia esta concepción de felicidad o hasta hacia esa vivencia de felicidad. Como dijimos anteriormente, seguramente la felicidad no es lo mismo para todos. Para algunos es una meta que alcanzar, para otros es una actitud de vida y para muchos solo una utopía. La sociedad y sobre todo el mercado tiene muy en cuenta desde hace ya tiempo el concepto de felicidad, intentando venderla con distintas estrategias de marketing, ¿sí? Nos ofrecen innumerables productos comerciales asociando la felicidad a la adquisición de los mismos. Así caemos en la tentadora idea de creer que podemos comprar la felicidad. Nos cuentan que un chocolate o una bebida de cola o consumiendo yogur o realizando cursos de autoayuda o mediante fórmulas matemáticas, viajes. De esa manera podemos adquirir la felicidad. Podemos ser felices mediante la práctica de una filosofía o incluso abordando o adecuándonos a ciertos dogmas religiosos o mediante el arte, el éxito profesional, el dinero, el sexo. Todo se nos ofrece para intentar ser felices. Es cierto que cada una de estas cosas nos van a brindar momentos de felicidad. Pero si lo que aspiramos es una felicidad duradera, una felicidad que transforme nuestra vida para siempre, no la vamos a encontrar en estas cosas materiales o estas vivencias momentáneas,
sino que debemos buscarla y encontrarla en nuestro interior. Debemos recorrer ese maravilloso camino de regreso a nuestro ser más absoluto y esencial. Esa evolución de nuestro espíritu es la que permitirá expandir la felicidad, como vimos anteriormente en la frase del yogi. Expandir la felicidad no solo en nosotros, sino también en el universo en su conjunto. Frecuentemente consideramos a la felicidad como una emoción, que si bien es una percepción subjetiva, es abordada de distintas disciplinas que lo que buscan es determinar factores objetivos que van a incidir en ella. Por ejemplo, la psicología. Especialmente la psicología positiva intenta determinar qué factores endógenos que el individuo puede manejar para alcanzar este determinado estado de ánimo. Los psicólogos positivos hablan de felicidad, o al hablar de felicidad, se refieren al bienestar subjetivo. Este bienestar va a depender de dos factores: la satisfacción vital, es decir, cuán satisfechos nos sentimos con nuestra vida, y del tipo de emociones que sentimos, ya sea si predominantemente son positivas o negativas. Cuanto más satisfecho uno se sienta con su vida y más emociones positivas experimente, el bienestar subjetivo o la felicidad será mayor. Emociones como la alegría, el orgullo, el afecto, la euforia, son entre otras emociones positivas que contribuirían a este estado de bienestar. Sin embargo, hoy en día no nos es extraño enfrentarnos a una serie de problemas psicológicos, problemas de salud, que ponen de manifiesto la ausencia de bienestar. Cuadros como los trastornos de ansiedad, las depresiones, ciertas distimias, la fibromialgia, las cefaleas, entre otros, reflejan un estado de malestar. El estado de malestar puede promover estas patologías, estos problemas de salud, o incluso estos problemas de salud pueden llevarnos a aumentar nuestro malestar, a alejarnos del bienestar, a desarrollar en nosotros emociones negativas. Por eso decimos que hoy, más que nunca, es necesario que consideremos el bienestar subjetivo como un objetivo terapéutico. Tan importante para ser tenido en cuenta por nosotros, por los profesionales de la salud, por cada persona, como el nivel de presión arterial, el nivel de azúcar en sangre, un montón de variables médicas que habitualmente consideramos o tenemos en cuenta y que no son tan importantes como el bienestar. Mucho se ha estudiado e incluso investigado sobre los efectos nocivos del estrés como causa de enfermedad, por ejemplo. Asociamos cuadros de depresión y duelos, ansiedad, con patologías de tipo cardiovascular. Incluso se demostró que cuadros como el estrés psicológico aumentan la mortalidad de las personas, no solo por causa cardiovascular, sino por cualquier causa. Nosotros creemos que la misma capacidad que tiene la mente para generar enfermedad, que
estudiada, está demostrada, son un sinnúmero de ejemplos los que podemos ver a diario. Bueno, esa misma capacidad, esa misma fuerza, esa misma potencia que tiene la mente para enfermar, la posee también para sanar. Este poder sanador es intuido, percibido, pero aún no fue explorado ni explotado en su total dimensión. Siempre hablando desde una perspectiva de la psicología positiva, en este caso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del bienestar subjetivo? Un individuo posee un alto bienestar subjetivo si expresa, como dijimos anteriormente, satisfacción con su vida, tiene frecuentes emociones positivas, pocas emociones negativas. Por el contrario, si el individuo expresa insatisfacción, experimenta emociones negativas, su nivel de bienestar va a ser muy bajo. Aquí destacamos algunas de las emociones positivas y negativas: la alegría, el orgullo, la satisfacción, la esperanza, la inspiración, el amor, la serenidad. Todas ellas son emociones que son pasibles y es factible poder potenciar, desarrollar, acrecentar, alejándonos de esos sentimientos, de esas emociones negativas como la culpa, como la envidia, como la vergüenza, como la ira, como el odio, como la ansiedad, como la tristeza. En videos anteriores nos habíamos referido a las emociones y cómo podemos, a través del pensamiento, a través de la práctica de la meditación, de la reflexión, de la introspección, cómo podemos modificarlas, cómo podemos, mediante la expansión de nuestra conciencia, acceder a esos estratos sutiles donde el pensamiento automático, negativo, esos pensamientos intrusos nacen, pudiendo ser transformados en pensamientos positivos, constructivos y favorables para esta evolución. Recordemos que nuestras emociones responden a nuestros pensamientos, es decir, son manipulables por una mente entrenada. Nuestras emociones responden a los pensamientos, nuestros pensamientos responden a las emociones. La manera de poder ser dueños de nuestros pensamientos, ser dueños de nuestras emociones, es a través de ese acceso a esos estratos más profundos del ser, más interiores, la manera en que podamos ir acercándonos a ese ser absoluto del cual hablamos, la manera en que podamos dejar de ser afectados por vivencias externas, por pensamientos, por creencias, por emociones negativas que lo único que hacen es aumentar nuestra desazón, nuestra angustia, nuestro malestar. Mediante la expansión de la conciencia podemos acceder a esos estratos, podemos modificar esos pensamientos, podemos modificar nuestras emociones. Sin embargo, uno de los mayores predictores de bienestar es el tipo de personalidad que tenemos. ¿Qué distingue a un individuo feliz de otro que no lo es? Eso se han planteado muchos estudiosos, muchos psicólogos, muchos sociólogos al plantearlo en sociedades. ¿Qué distingue una sociedad feliz de otra que no lo es?
¿Qué rasgos de personalidad podemos asociar al bienestar? Estos son interrogantes que no debemos dejar de hacernos, justamente para poder tratar de fortalecer aquellos rasgos favorables y reducir lo más posible aquellos que son nocivos. Los rasgos que se han asociado a la felicidad son la extraversión, la asertividad. La extraversión nos referimos a esa capacidad de abrirnos hacia afuera, en oposición a la introversión. La persona extrovertida tiene mayores posibilidades de relacionarse con otros, formar redes sociales. La asertividad es esa característica o esa cualidad que nos permite expresarnos, manifestar al otro aquello que creemos que es justo, que es un derecho nuestro, pero expresarlo sin violentarnos, expresarlo sin que se genere un conflicto. Hay un típico ejemplo de conducta asertiva que es el siguiente, que quiero compartir con ustedes. Imaginemos que estamos en un restaurante comiendo con un amigo y el mozo prepara la mesa con una copa que descubrimos que está sucia con lápiz labial, ya que la misma no fue correctamente lavada. Frente a esta situación, muy común, muy cotidiana, hay tres posibles actitudes que de alguna manera van a llevar a condicionar la calidad del momento que estamos viviendo. Una primera actitud posible es enojarnos, enfurecernos con el mozo, discutir, mostrarnos agresivos, altaneros, exigir el cambio de la copa y alterar de esta manera nuestro estado de ánimo. ¿Cómo es posible que no controlen las copas que sirven? Es vergonzoso que esto suceda. Podemos tomar una segunda actitud, que es la de retraernos, tener vergüenza, no querer afrontar un momento de tensión y no decidimos decirle nada al mozo. Nos la aguantamos, aceptamos la copa como está, nos quedamos mal, incómodos, nos quedamos insatisfechos por no haber podido reaccionar. También esa actitud va a impedir que disfrutemos el momento en plenitud. Y hay una tercera actitud, la que llamamos asertiva, que simplemente es decirle al mozo, por favor, ¿me podría cambiar la copa si es tan amable? Y continuar disfrutando la velada como si nada hubiese ocurrido. Así como sucede en este ejemplo, que por supuesto es muy simple, es caricaturesco si se quiere, nuestra vida está llena de situaciones similares, con las cuales nos enredamos y no tenemos la habilidad emocional para resolver de la forma más simple, de la forma más asertiva. La autoestima es otro rasgo muy importante. La capacidad de adaptabilidad a los cambios que la vida nos depara día a día, el optimismo, la visión positiva que tengamos sobre la circunstancia que nos toca enfrentar en el momento presente y el optimismo hacia el futuro también. Todo eso va a condicionar nuestra sensación de bienestar. No nos olvidemos que cada uno de estos rasgos son factibles de desarrollar. No todos nacemos con estos rasgos de manera innata. Debemos desarrollarlos, debemos potenciarlos. Y la meditación es un excelente instrumento para este fin. Todos y cada uno de estos rasgos puede ser aprendido. Si nuestra tendencia es el pesimismo, podemos orientar nuestro aprendizaje hacia el optimismo. Si nuestra autoestima es baja, no tenemos más que elevarla, que revalorizarnos.
Nadie es esclavo de su personalidad, sino que puede día a día moldearla, mejorarla, desarrollarla con aquellos rasgos positivos. Eso es evolucionar. Lo repetimos una y otra vez, la meditación es un excelente instrumento para desarrollar y potenciar estos rasgos positivos. Ahora bien, es frecuente oír a las personas decir la frase: yo soy así, no voy a cambiar a esta altura de mi vida. Este concepto, esta creencia, es un ancla que nos ponemos a nuestra propia evolución, a nuestra propia persona. Siempre, siempre tenemos la posibilidad de cambio. Siempre esta posibilidad está al alcance de la mano. No importa la edad, ni cuán arraigado esté en nosotros tal o cual característica. Solemos recibir patrones de comportamiento de manera casi automática. Así, enfrentamos las mismas dificultades y sufrimos repetidas desgracias. Si buscamos un resultado diferente, tenemos que actuar distinto. Si nuestra forma de actuar o de ser nos hace infelices, solo depende de nosotros cambiar. No esperemos que nadie nos haga cambiar. Cambiemos nosotros mismos. Eso es evolucionar. Esos cambios son los que nos permiten convertirnos en mejores personas, nos permiten elevar nuestro espíritu, nos permiten acercarnos a la felicidad. Ya el Tao nos enseña en su poema 71, solo cuando uno se harta de su enfermedad puede librarse de ella. No lo olvidemos, el cambio está en nosotros, está al alcance de nuestras manos. Pero para saber qué es lo que debemos cambiar, necesitamos de reflexión y silencio. Para saber qué debemos cambiar, necesitamos de búsqueda, de entendimiento, de reconocernos en nuestra intimidad. Necesitamos meditar. Un lago embravecido puede ser un hermoso espectáculo, pero si lo que queremos es observar reflejados en su superficie nuestro rostro, si queremos vernos reflejados en él, este debe estar sereno, calmo, casi inmóvil. Así descubriremos los misterios guardados en su profundidad. Así como anteriormente nos referimos a los rasgos asociados al bienestar, existen rasgos que nos llevan al malestar. El neuroticismo, la ansiedad, el humor depresivo, la baja autoestima, la agresividad, la conducta antisocial, el egocentrismo, la rumiación, el pesimismo. Todos ellos son rasgos que pueden instalarse en nosotros y llevarnos a un estado de malestar permanente. Al hablar de neuroticismo o vulnerabilidad a la neurosis, nos referimos a una baja tolerancia para el estrés, tanto de carácter físico, por ejemplo, al dolor, como de carácter psicológico, por ejemplo, a la frustración. El neuroticismo se asocia a una inestabilidad emocional de la persona. El resto de los rasgos descritos son opuestos a los que nos referimos como positivos y predictores de bien. No olvidemos que todos tenemos el poder de elegir cómo queremos ser y de transformar nuestra personalidad en beneficio propio. También la psicología social
estudió qué variables microsociales se asocian a un mayor bienestar. Aquí nombramos algunas: el estatus marital, los éxitos académicos, la intimidad, la satisfacción con el trabajo, la participación social, los voluntariados y la fe. Fortalecer estas variables, orientar nuestras vidas en esa dirección, que seguramente nos acercarán al estado de bienestar, es nuestro objetivo. Algunas de ellas ya posiblemente las tenemos con nosotros, forman parte de nuestras vidas, pero las descuidamos. Descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestros amigos, descuidamos nuestra religión, descuidamos nuestra intimidad. Consumimos el tiempo en busca de otras variables, como el dinero, el poder, el tener, que no hacen más que sumarnos preocupaciones, ansiedad. Terminamos introduciéndonos en un círculo vicioso que nos aprisiona y nos esclaviza. La capacidad de tener en claro las prioridades que elijamos para nuestra vida es un valor en sí mismo. Anhelamos la felicidad, y la felicidad duradera solo se encuentra en la plenitud. Somos felices cuando nos sentimos plenos. Ahora bien, ¿qué significa una vida plena? ¿A qué nos referimos con plenitud? Veamos qué nos enseñan diferentes vertientes o filosofías. El doctor Martin Seligman, uno de los padres de la psicología positiva, nos dice que una vida plena consiste en experimentar emociones positivas respecto al pasado y al futuro, disfrutar de los sentimientos positivos procedentes de los placeres, obtener numerosas gratificaciones de nuestras fortalezas características y utilizar estas al servicio de algo más elevado que nosotros mismos, para encontrar así un sentido a la existencia. Fíjense que habla de emociones positivas, de los placeres, de las gratificaciones, de fortalezas. Plantea la idea de algo trascendente, más elevado, y del sentido de la existencia. La meditación trascendental, en su libro La ciencia del ser y el arte de vivir, nos enseña que la plenitud de la vida se halla al alcanzar el estatus de la vida divina y vivir la liberación eterna en plenitud de todos los valores de la existencia humana. Acá nos plantea un estatus de vida divina, de liberación eterna y de plenitud de valores. Es interesante ver cómo estas dos descripciones de vida plena, a pesar de venir de vertientes, ideas y culturas muy diferentes, coinciden en muchos aspectos, sobre todo al referirse ambas a la necesidad de trascendencia y elevación sobre lo meramente humano. Trascender el yo para encontrarnos con el ser. Repetimos, trascender el yo para encontrarnos con el ser. También ambas visiones nos hablan de fortalezas y virtudes. Nos planteamos ahora a qué fortalezas y virtudes se refieren. En su libro La auténtica felicidad, Martin Seligman nos cuenta que realizaron una búsqueda sobre cuáles eran las virtudes destacadas en todas las grandes religiones y tradiciones culturales. Estudiaron a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, el Antiguo Testamento, el Talmud, Confucio, Buda, Lao Tse, Bushido, que es el cúmulo del samurái, el Corán y los Upanishads. Todos ellos confluyeron
en solo 6 virtudes: la sabiduría, el valor, el amor y la humanidad, la justicia, la templanza y la espiritualidad y trascendencia. Seguramente en la medida que fortalezcamos estas virtudes que la sabiduría ancestral nos está enseñando, nuestra vida se volverá mucho más plena. Finalmente, llegamos a la felicidad. Luego de un paseo por el camino que fuimos transitando en el transcurso de este curso, video a video, paso a paso, comenzamos con la conciencia, explicando la necesidad de su expansión, imprescindible para alcanzar un mayor entendimiento sobre nosotros mismos y el universo. Reflexionamos sobre la energía como componente esencial del universo y la analogía entre la materia y los 5 elementos básicos según la visión de la medicina tradicional china. Hablamos sobre la necesidad de equilibrio entre todas las fuerzas, su interrelación y la armonía que debemos encontrar para evitar el desequilibrio que nos lleva a enfermar. Intentamos también entender el concepto de unidad como superación de toda polaridad, la necesidad del encuentro a través de la búsqueda fecunda, y justamente en ese encuentro con nosotros mismos, con el otro y con Dios, sentirnos plenos y en esa plenitud alcanzar la felicidad. Es muy frecuente en estos días hablar sobre cuál es el secreto de la felicidad, cuál es la llave por la cual uno puede ser feliz, acceder a ese estado. Y la verdad que esto es una opinión muy personal, mía, pero que no hay ningún secreto. Ese secreto fue revelado hace muchísimos años, hablamos de prácticamente más de 5.000 años, y figura en el primero de los mandamientos de la tradición judeo-cristiana. Estamos hablando de Moisés, alrededor del 3000, 3500 antes de Cristo, y es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo no le quiero dar una connotación religiosa a este video y a esta presentación, pero pensemos, ¿no es cierto?, cómo desde la neurociencia, desde la psicología, se va reafirmando una y otra vez este mecanismo o este concepto. Lo que pasa está tan trillado, tan escuchado, lo tenemos ahí a la vista de todo el mundo, y por eso se le ha restado importancia, seguramente. Una sociedad que cada vez es más materialista, más hedonista, en algún punto se dejó de lado considerar estas verdades, estas afirmaciones, estas tradiciones, y hasta se las empezó a tratar despectivamente. El problema de esto es que al hablar de amor no estamos hablando del amor como un sentimiento, el cual por supuesto es importante y es fundamental para la vida, sino principalmente en el amor como verbo, como el verbo amar, pero como sinónimo de entrega. A ver, amar a Dios, para los que somos creyentes o para los que tenemos alguna creencia religiosa, es el Dios que concibamos nosotros en cada religión, y para los que no son creyentes, ese Dios del cual hablamos en el encuentro con Dios, en esos valores que se representan cuando uno habla de Dios. Habíamos dicho que en todas las culturas el Dios era sabiduría, el Dios era amor, el Dios era compasión, el Dios era entrega, el Dios era misericordia, el Dios era bondad. Bueno, la entrega o el amor a esos valores, a esos principios que están representados en esa imagen o en ese concepto de Dios, hoy en día la neurociencia ha de alguna manera confirmado
o demostrado en muchos trabajos la importancia que tiene para el bienestar y para la felicidad. La entrega a algo que es más sobrenatural, la entrega a algo que es más trascendental, que no está nada más centrado en la persona, en el yo, tiene un impacto fundamental en la felicidad. También habla del amor al prójimo, el amor como entrega, el estar pendiente del otro, el estar atento a las necesidades del otro, el ser empático con el otro. Cada vez más los psicólogos y los neurocientíficos nos hablan de la importancia del encuentro, como dijimos en otro video, con el otro. Pero ese amor que es actitud, es activo, no el sentimiento amoroso hacia el otro, el cual, como dije anteriormente, es importante. Una de las prácticas más promovidas por psicólogos y por neurocientíficos y por médicos para personas con malestar, con depresión, con ansiedad, son los voluntariados. Es el tener una acción hacia el otro, hacia el prójimo, y es muy sabido cómo uno recoge, digamos, ese bienestar o esa felicidad, se hace llena de mayor felicidad que la que da. Y como a ti mismo, o sea, el amor hacia uno mismo. Eso significa el respeto, eso significa el conocimiento, eso significa el valorarse uno mismo, eso significa el ser misericordioso también con uno, eso significa el aceptar las propias miserias, las propias debilidades, y a pesar de eso, a pesar de todas esas debilidades, valorarse. Fíjense que en este mandamiento, es el primer mandamiento, ya Cristo lo nombró como el mandamiento más importante, pero nuclea de alguna manera todos los consejos y todas las visiones que hoy tiene la psicología y la neurociencia sobre cómo acceder a la felicidad. El amor como verbo, el amor como actitud, el amor como entrega. Esta es una carta muy famosa de un apóstol, el apóstol San Pablo, en el cual nos habla del amor y de alguna manera resignifica o expresa de manera poética y maravillosamente el amor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Yo podría tener el don de la predicción y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas, pero si no tengo amor no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engría, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, conlleva cuentas del mal, no se alegra de las injusticias, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Bueno, acá nos manifiesta una idea del amor activa, ese amor que no es envidioso, que es servicial, que comprende, que es empático, que es misericordioso, que está al servicio o que nos pone a nosotros al servicio del otro e incluso de nosotros mismos. Pensemos como, por ejemplo, muchísimos de los problemas de pareja, de separaciones de hoy en día, tiene que ver con esta falta de amor, con esta, desde el momento que ese enamoramiento pasa o ese sentimiento hacia el otro pasa o se debilita, dejamos de tratarnos como pareja como lo hacíamos al comienzo. Dejamos de estar atentos a nuestra pareja, dejamos de ser serviciales a nuestra pareja,
empezamos a pensar más en nosotros mismos o en que nos sirvan o nos atiendan que en lo que necesita el otro. Y ese es muchas veces, en personas sanas, ¿no? No me refiero a personas con patologías o tóxicas, es el comienzo de la caída o del debilitamiento de una relación. Pensemos en los amigos, cuando uno deja de estar atento con el amigo, deja de ser empático con él, deja de ser servicial con el amigo, comienzan los distanciamientos. Entre amigos comienzan a prevalecer el interés propio sobre el interés común o del otro. Cada una de las peleas, conflictos, rupturas a nivel personal, a nivel social, tiene que ver con olvidarnos de amar. Tiene que ver con priorizar nuestro yo, priorizar nuestro propio interés, a veces incluso de manera egoísta, sobre las necesidades del otro. El equilibrio entre ese amor hacia el otro, hacia uno mismo y hacia esos valores que nos superan, que nos trascienden, el equilibrio en ese amor es el secreto de una vida feliz. Y me gusta cuando hablamos sobre la felicidad, sobre los condimentos y los espejismos de la felicidad. Porque de alguna manera todos nos vemos afectados por estos. En mayor o en menor medida, tenemos que estar atentos para no confundirlos, o para no dejarnos llevar, o no pensar que la fuente última y primaria de la felicidad está en ellos. Los condimentos, son todos esos momentos gratificantes de placer que vivimos, de los que hablamos al comienzo, que por supuesto que son importantes y van condimentando nuestra vida. Los viajes, el éxito profesional, la sexualidad, las diversiones, las películas, el arte. Hay un montón de elementos que son fundamentales o que son muy importantes en nuestra vida y que nos van a hacer felices. Una buena charla con amigos. Hay muchos momentos que nutren nuestra vida y que nos dan momentos e instantes de felicidad. Pero la felicidad no se agota en esos momentos o con esos logros. Es mucho más profunda. Esos son los condimentos, no es el alimento. Y los espejismos es esa situación con la que todos estamos tentados de decir, cuando logre esto voy a ser feliz. Cuando me case o tenga una pareja o consiga a alguien que me quiera, voy a ser feliz. Mientras tanto no. Cuando me reciba y tengo mi profesión, voy a ser feliz. Cuando pueda tener un hijo, voy a ser feliz. Cuando me jubile, ahí sí que voy a ser feliz. Vamos siempre poniendo la felicidad en lo que tenemos que lograr, en el objetivo. Y también eso es falso. No es más que un espejismo, porque cuando logramos terminar ese examen, o recibirnos, o casarnos, o formar una pareja, o de alguna manera alcanzar ese objetivo que nos propusimos, nos damos cuenta que eso no alcanzó para ser feliz. La felicidad se nutre no con ese objetivo, no con el logro de ese objetivo, ni con el condimento que tenemos día a día, sino se nutre mucho más profundamente con una actitud de vida, se nutre con una actitud amorosa, se nutre con una actitud de encuentro. La felicidad se encuentra en la plenitud y la plenitud la alcanzamos en el encuentro con nosotros mismos, con el otro y con Dios. En esta oportunidad, nuevamente, como en los otros videos, les acerco un punto acupuntural
Es el punto 7 del maestro corazón, del meridiano maestro corazón. Está ubicado en la depresión del centro del pliegue de la muñeca, en la cara flexora. Aquí en la imagen lo podemos ver fácilmente y es pasible de estimularse con el dedo pulgar de la otra mano o el índice y medio con un masaje moderado, con presión moderada, de 2 a 3 minutos. Está indicado el estímulo de este punto para el dolor de la muñeca o del túnel carpiano, para las cefaleas, el agotamiento, las palpitaciones y para calmar la mente. Siempre es importante acompañar la digitopuntura por una respiración consciente, una relajación adecuada. Y ya nos vamos despidiendo de este último video, nos vamos despidiendo de este curso de bienestar y salud con una última historia, una historia que nos va a hablar sobre el tiempo. El tiempo, tiempo de crecer, de reflexionar, tiempo de amar, de sanar. Pocas cosas son tan ciertas, verdaderas, incorruptibles y equitativas como el paso del tiempo. Instante a instante, segundo a segundo, jamás se detiene y aunque a simple vista no lo parezca, nos involucra a todos por igual. En la antigüedad o en el mundo actual, a ricos o a pobres, sabios o analfabetos, poderosos o débiles. En todas partes y para todos el tiempo transcurre igual, rítmico, infatigable. Nada ni nadie puede alterar su curso, retrasar o acelerar su devenir. No importa lo que hagamos ni cómo lo intentemos engañarnos. El tiempo continúa. Podemos tener una percepción subjetiva del paso del tiempo. Pasa lentamente o volando en función de la carga emocional que genere el momento vivido, pero no es más que una sensación subjetiva. El tiempo transcurre a su ritmo igual. El hombre inventó medidas arbitrarias para medirlo, pero sin importar cómo lo mensuremos, el tiempo sigue allí, dinámico, inquieto, en continuo movimiento. Quizás el único poder que tengamos frente al tiempo es el significado relativo que tiene para cada uno de nosotros, la manera en que afecta nuestras vidas, y eso sí, solo eso depende de nosotros, de nuestras vivencias, creencias y pensamientos. Remontémonos al comienzo, al inicio de los tiempos. Para la tradición judeocristiana, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Podríamos referirnos al principio como el origen del universo, al menos del universo que nosotros conocemos. Los científicos calculan aproximadamente ese origen hace 15.000 millones de años con la fabulosa explosión Big Bang, teoría más aceptada al día de hoy. Aparentemente, ese tampoco sería el inicio, ya que el Big Bang se produce a partir de una singularidad infinitamente pequeña y con densidad infinita que ya existía antes. Desde ese primer instante, mucho menor a un segundo en que se alcanzaron temperaturas de millones de grados y que según la teoría inflacionaria, aún hoy el universo sigue en expansión. El tiempo fue testigo de cambios, comenzando por la formación de galaxias, planetas, hasta que hace unos 4.000 o 5.000 millones de años se formó la Tierra. Pensando en lo incomprensible de esa medida de tiempo en millones de años, me pareció interesante el ya conocido ejercicio de representar los años en escala, imaginando esos 15.000 millones de años como un día, solo 24 horas. Si pensamos que ahora son las 12 de la noche de este día imaginario, fin de las 24 horas, la Tierra se formó aproximadamente a las 16 horas. Es decir, que de todos los fenómenos transcurridos desde la medianoche hasta las 4 de la tarde, ni siquiera fue testigo nuestro planeta. Y el humano moderno
considerando al mismo al Homo sapiens, aparece en escena hace poco menos de 2 segundos, 300.000 años. Y el Homo sapiens, 150.000 años, hace menos de un segundo. Toda una vida. ¿Cuántas veces pensamos en nuestros años como toda una vida? 80 años, 100 años. Si miramos en escala esos años, creo que no es necesario decir lo que representan cuando reflexionamos la realidad con una perspectiva más amplia, una perspectiva universal. 100 años equivalen a 0,005 segundos en nuestra escala, es decir, la quinta 10.000ª fracción de segundo. La medicina tradicional china considera que el microcosmos representa el macrocosmos, dando a entender que el hombre forma parte de un todo, cosmos o universo que tiene sus leyes, su lógica, su tiempo, ese que nos alcanza y alcanzará a todos por igual. Todos hemos sufrido la experiencia de una muerte prematura, una muerte que desafía nuestro entendimiento, pensando en lo antinatural o irracional de la muerte de un niño, de un hijo, muertes absurdas que desgarran nuestro corazón. Un día, un profesor de la universidad que sufrió la muerte de su hijo de 15 años escribió: "No traemos hijos al mundo, sino a la eternidad". Esa frase me impresionó porque creo que no son muchos los pensamientos realmente reveladores que pueden cambiar la manera de vivir una experiencia límite. Verdades simples, claras, verdaderas. A la luz de lo que reflexionamos sobre el tiempo, ¿qué importancia tiene si el paso por esta vida tal como la concebimos, según nuestro nivel de conocimiento, fue de unos pocos años o de 100 años? Si al mirar en perspectiva, no difiere en la proporción que representa del tiempo universal. 100 años representan 0,0005 segundos. Y sin embargo, esa fracción de tiempo despreciable en términos matemáticos fue suficiente para servir de portal a la eternidad. La eternidad divina para los que somos creyentes o la eternidad cósmica para los que no lo son. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el tiempo? Para nosotros, personas de carne y hueso que vivimos, sufrimos, nos alegramos y enfermamos en nuestra historia personal. Una vez escuché como respuesta a esa pregunta: el tiempo es la posibilidad de ser. Es la oportunidad que tenemos, que Dios nos regala para ser, y lo que seamos, lo seremos para toda la eternidad. Y no nos engañemos pensando que nuestra vida, por representar una proporción tan diminuta del tiempo universal, una gota en el océano, es despreciable o insignificante. Pocas cosas son tan sagradas como la vida misma. No olvidemos que luego del Big Bang, en una fracción de tiempo equivalente a 10 a la menos 35 segundos, se alcanzó una temperatura y energía suficiente para, como dijimos anteriormente, aún hoy continúe el universo en expansión. Así de intensa, rica y reveladora es cada una de nuestras vidas, y de nosotros depende lo que hagamos con ella y con el tiempo. Esta es una frase del doctor Roberto Pérez que me pareció muy interesante. Es: la muerte no es la luz que se extingue, es una lámpara que se apaga porque empieza a amanecer. No importa cuánto tiempo permanezca encendida esa lámpara, si un día o muchos años. Lo que importa es la luz que nos regala y, en definitiva, el amanecer. Por último, para ya ir terminando este video, quería regalarles esta frase de Paramahansa Yogananda que nos dice: si no decides ser feliz, nadie podrá hacerte feliz. Y si decides ser feliz, nadie podrá hacerte infeliz. Bueno, con esto me despido de este último video, con este último video de este curso.
Les agradezco su participación, espero que le haya servido de utilidad, haya podido enriquecer de alguna manera con los conceptos volcados y sobre todo se hayan podido enriquecer con la práctica de la meditación. Los dejo ahora con un último ejercicio de meditación, como les dije anteriormente, utilizando los cuencos tibetanos como instrumento, y me despido hasta el próximo curso. Muchas gracias y nos veremos pronto. Y ahora meditemos. Como cada uno de los encuentros, lo primero que vamos a hacer es parar, concentrarnos en este momento, iniciar un ejercicio de respiración consciente. Inspiramos profundamente por la nariz, buscando la respiración abdominal, y expiramos muy suavemente por la boca, como si un globo se desinflase poco a poco. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Aflojamos el cuello, alineamos nuestra cabeza con nuestra columna, dejamos todo atrás, nos soltamos, aflojamos los músculos, sentimos como el aire alcanza cada uno de los rincones, cada una de las células de nuestro cuerpo. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Ya relajados, nos concentramos en el sonido de los cuencos. Dejamos transportarnos y nos sumergimos de lleno en esta meditación.